decisión como esta no sea política en un escenario político, es meramente político. Don Daniel Calvo es analista político y además estudioso del tema parlamentario que siempre hemos consultado sobre estos temas. Daniel, qué gusto esta mañana con nosotros. Muy buenos días, amigos, encantado de estar con ustedes. Bueno, una decisión que no sea política en la Asamblea, eso es lejano pensarlo. Sí, Henry, pienso que es difícil y además diría yo no solo pues el poder que tendrá que resolver, que es el primer poder de la República, la Asamblea Legislativa, sino también el momento en el que esto sucede. Y ahora que ustedes hablaban de oleaje, yo creo que lo que podemos decir es que tenemos una marea muy picada en la Asamblea Legislativa desde hace muchísimo tiempo. Estamos recientemente con el tema de jornadas flexibles, está la discusión de eurobonos, estamos en sesiones extraordinarias, viene un receso legislativo y además pues estamos a menos de 8 meses de las elecciones nacionales de febrero de 2026. Este escenario, ya usted lo está describiendo, lo describía nuestro invitado anterior, se antoja complicado, se antoja difícil. ¿Cómo va a ser la negociación, incluso si es que puede haber una negociación en torno al tema de la inmunidad del presidente de la República? Se tiene que alcanzar 38 votos. ¿Cómo se vislumbra ese escenario político en las próximas semanas? Y si hay un plazo determinado para tomar esta decisión en la Asamblea Legislativa. Son buenas preguntas. Lo primero que le diría es que pues en la Asamblea Legislativa difícilmente pues puede existir un plazo. Le comentaba que ahora viene, por ejemplo, el receso de fin de mediado de año. Le decía que también habrá que ver las negociaciones, y es que esto plantea desafíos de orden político muy fuertes para las fracciones de oposición. Todos sabemos que hay algunas fracciones de oposición que algunas muestran todavía algunos rasgos de cercanía con el gobierno. ¿Cómo esto pues reaccionarán al tema, por ejemplo, de la elección de esos 3 diputados de los que ustedes hablan para la comisión especial? Se requerirán 38 votos. Ustedes saben que lograr 38 votos en la Asamblea Legislativa no es nada sencillo. ¿Cuánto se demorará eso en negociaciones para alcanzar? Les pongo un ejemplo. Ustedes han visto, no sé, a cuántas votaciones nos vamos para la elección de un magistrado porque se requieren 38 votos. Bueno, hay un escenario posible de que sucedan votaciones para poder llegar a los 38 votos para lograr esa conformación de la comisión. Y así yo creo que nos podemos extender muchísimo. Inclusive yo diría que hay una fecha que también me parece traerá sorpresas o no, y es saber si el presidente renunciará este próximo 31 de julio para ser candidato o no de la Asamblea Legislativa. Eso también pues pudiera tener implicaciones en este proceso. Teníamos un oyente que nos hacía una consulta y aquí peloteábamos entre los tres y se la quiero trasladar a usted, don Daniel. El hecho de que el presidente se le levante la inmunidad, eso no necesariamente lo habilita para presentarse como candidato a una diputación, ¿o sí? No, pero yo diría que, por decirlo de alguna manera, pues podría, cuidado, si no presionarlo para que esa decisión que tenía como fecha límite establecida en el cronograma del Tribunal Supremo de Elecciones, como el 31 de julio, pues pueda adelantarla. Yo eso creo que será consideraciones del presidente, no sabremos si las irá a tomar o no. Creo que estaremos muy pendientes. Hoy creo que habrá una conferencia de prensa que nadie querrá perderse, y me imagino que eso serán también parte de las preguntas que estarán en la orden del día. ¿Cómo con respecto a la escogencia de estas 3 personas que van a conformar la comisión, don Daniel, a quién podría vislumbrarse, de qué partidos también va a estar muy complicada, como lo decía? Y si hay un criterio para que X o Y diputado la conforme. Sí, y le agrego, si un diputado levanta la mano y dice yo quiero ser. Ajá. Bueno, yo creo que varios van a querer ser, y ahí también creo que va a haber parte del conflicto. Va a ser también, bueno, es un tema, como ustedes lo saben, completamente atípico. Nunca habíamos enfrentado este escenario, o tendremos que ver si realmente se vaya a enfrentar o no. Las comisiones generalmente se conforman por criterios de proporcionalidad, es decir, se busca que al menos exista un representante de cada fuerza política en la comisión. Al ser una comisión de 3 miembros, pues claramente esto es imposible, y eso también genera dificultades mayúsculas. Claro.
uno también podría pensar, y aquí también hay temas de manejo de comunicación con miras al proceso electoral. Mire, ¿de quiénes serán esas 3 personas? Yo le apuesto, por ejemplo, que y hago casos hipotéticos, pero nada más para plantear en el panorama. Si en esa comisión, por ejemplo, la integra, no sé, Joana Obando, Dinora Barquero y algún otro diputado con un conflicto casi que personal con el presidente, pues de alguna manera, ¿verdad? Eso va a generar todavía un mayor ruido, va a generar también ataques de descalificación por parte del presidente o algunos voceros de gobierno respecto al trabajo que eso se tiene que hacer. Entonces creo que todos esos elementos van a ser elementos de cuidado, elementos que deben de sopesarse, de poder dar una conformación que genere pues algún tipo de confianza. Claramente, como ustedes bien lo dicen, esto es un órgano político y jamás vamos a poder eliminar esa condición, y sobre todo, además, diría yo, la coyuntura, porque me atrevo a decir que sería muy distinto que esto ocurriera en los primeros 12 meses, inclusive 24 meses de gobierno. Bueno, 24 meses tenemos elecciones municipales, que hubiera sucedido al menos en las elecciones, 12 meses después del presidente, a que suceda menos de 8 meses de las elecciones nacionales, y donde el partido oficialista, sea cual sea, porque todavía eso también es otro elemento de incertidumbre, genera pues toda esta zozobra, porque se hablaba, o al menos las encuestas, que ahora también tendremos que ver nuevas encuestas con todo lo sucedido, que el partido de gobierno pues partía como favorito. Ahora, don Daniel, insistiendo en eso de que es un escenario político, ¿qué define, qué lleva a un diputado o a una comisión como esta a establecer, levantar o no la inmunidad? Ellos deben leer el expediente, ellos deben discutirlo, ellos deben escuchar al presidente, y ahí hay una discusión en torno a qué definición hay. Es jurídica la definición finalmente, porque ellos sospechan que él hizo algo malo y le levantan la inmunidad. ¿O qué define eso internamente en una comisión así? Es una buena pregunta, porque vamos a ver, dentro de esta comisión, que imagino les explicaron, pues a la persona que me antecedió, pues sí, recibirán el tema de pruebas, recibirá pues esa audiencia para definir. Pero vamos a ver, la Asamblea Legislativa, y esto es uno de los ruidos que he visto, al menos que en redes sociales circulaba ayer con muchísima fuerza, y creo que es importante desmentirlo, no le corresponde a la Asamblea Legislativa decidir si el presidente va a ser procesado o no. En esta comisión únicamente dirán, bueno, según las pruebas remitidas y las audiencias y seguido todo el proceso establecido del artículo 215 del reglamento en adelante, los diputados o esta comisión le recomiendan al plenario legislativo que se le levante la inmunidad al presidente. Eso es únicamente la decisión que pasa por la Asamblea Legislativa. Es decir, no hay un juicio de decir, claramente me imagino que habrán valoraciones de carácter pues político y demás, y diputados pidiendo que el presidente se debe apartar, etcétera, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Pero realmente la única decisión que pasa por la Asamblea Legislativa es decir, bueno, la Asamblea Legislativa sí autoriza que se le levante su inmunidad, y ya el tema de un juzgamiento sí será también un tema de carácter, o debería ser de un tema de carácter legal, y eso ya correspondería pues al Poder Judicial y no a la Asamblea Legislativa. De los antecedentes que hay en torno a este mismo caso, del caso del señor Choreco Bulgarelli, ya había habido una discusión en una comisión. ¿Eso pesa en una decisión final frente al tema del presidente? Me parece que sí, me parece que será un insumo valioso. Ayer, por ejemplo, observaba cómo las personas afines al gobierno pues mencionaban que que Cristian Bulgarelli en aquella oportunidad pues había dicho que realmente no se había incurrido o no se había existido pues un tema de ilegalidad. Esto ha cambiado en el tiempo. Sabemos hoy que, por ejemplo, que el señor Cristian Bulgarelli es ya un tema de lo que se llama testigo de la corona, y habrá que ver, pero yo diría que va a ser un elemento o un insumo importante para las acusaciones, como también y sobre todo en este caso pues para la defensa del presidente desde el punto de vista político, mediático y también me imagino legal en su momento cuando ya se vaya a conformar esta comisión, si es que se conforma, porque me parece que a mí todavía hay muchas nebulosas al respecto. ¿Cómo si se conforma? Debería.
Debería, pero creo que también aquí hay que ver, digamos, te planteo el escenario. Bueno, Henry, ¿qué pasa si el presidente de la República renuncia al 31 de julio o adelanta esta renuncia? Que es una de las posibilidades. Inmediatamente que él renuncie como miembro del Supremo Poder, pues implica también una renuncia a la inmunidad. Claro. Es el único escenario en el que no se convocaría esa comisión. Exacto. Que la adelante el mismo. Me parece que sí, también hay un tema y hay una discusión, al menos en la Asamblea Legislativa, miren, les puedo decir tal vez de unos 20 años, respecto a si es renunciable o no la inmunidad y para qué casos, ¿verdad? Hay el tema de la inmunidad al fuero de improcedibilidad, que es el que se discute y que me parece a mí que es muy difícil que la verdad se pueda brincar, o sea, tiene que pasar sí o sí por la Asamblea Legislativa, pero bueno, hemos visto también otros casos de inmunidades, por ejemplo, respecto a expresiones, respecto a calumnias, etcétera, que son a veces enfrentamientos con la prensa, o también hemos visto temas de inmunidad que tienen que ver con temas de detenciones, donde los diputados generalmente o otros miembros de un Supremo Poder dicen, bueno, yo simplemente renuncio. Lo que se ha dicho, y también hay toda una discusión, ustedes saben que cuando hay un abogado hay dos criterios o más, es si realmente el presidente puede tomar esa decisión de simplemente renunciar. Pues lo que se dice, y al menos lo que se maneja, es que en el caso de ser un tema de renuncia al fuero de improcedibilidad penal, eso no ocurre así y sí o sí tiene que pasar por la Asamblea Legislativa. Don Daniel Calvo, gracias de nuevo. A las órdenes, que esté muy bien. Analista político esta mañana, Daniel Calvo, aquí